¿Prefieres que finja que te he conocido esta noche, o puedo ser sincera desde el principio? Lo dijo mientras se ajustaba el collar. Sin susurros, sin bromas, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera mientras el camarero servía vino en mi copa. Su tono era ligero, casual. Ni siquiera me miró al decirlo, solo a su teléfono. Luego sonrió a su pantalla, no a mí. Los tenedores se detuvieron, las miradas se cruzaron entre nosotros. Yo no hablé con acento agudo. No parpadeé. Creo que se me olvidó cómo hacerlo. Alguien carraspeó. Su jefe soltó una risita ahogada. La mujer de recursos humanos desvió la mirada y empezó a cortar su salmón como si fuera una terapia. Yo me quedé sentado, con un calor que me inundaba las orejas, la boca seca, la mente repasando todas las razones posibles para que ella dijera algo así delante de colegas, clientes y extraños. 5 minutos antes estaba elogiando la iluminación. Creía que estábamos teniendo una buena velada. Ahora esperaba que alguien, cualquiera, me dijera que lo había imaginado. Pero nadie lo hizo. Ella siguió hablando como si nada hubiera pasado, describiendo un giro de marketing, y bromeando sobre las acreditaciones de los congresos. Cada palabra después de esa frase sonaba como estática en mis oídos. No podía concentrarme. Solo miraba la mantequilla medio derretida en el platillo del pan entre nosotros. ¿Qué quería decir? ¿Por qué lo dijo? Estaba planeado. Entonces Marcos, el alto de los mocasines italianos y la voz de terciopelo, se inclinó hacia adelante y dijo: «Tienes un sentido del humor muy agudo, Isabel. Brutal pero limpio. Me gusta». Ella sonrió. Esa sonrisa genuina que solía reservar para mí después de pagar la factura de la luz o cuando le llevaba el café antes de las reuniones. Yo seguí sin decir nada. ¿Qué se suponía que debía decir? Ya había dejado claro que yo no importaba. Así que esperé a que su risa sonara una vez más, me levanté a media frase, coloqué mi servilleta sobre mi comida intacta y me fui. Nadie me detuvo. Ni una sola persona me preguntó si estaba bien. Ni siquiera ella. Pero aquí está la clave. Mientras caminaba por ese largo pasillo, fuera del restaurante, pasando por el bar y el puesto del anfitrión, algo hizo clic. Esto no fue un desliz. No fue una mala broma. Fue la primera vez que dejó escapar la verdad, y todos en esa mesa ya la sabían excepto yo. Debería haber seguido caminando. Debería haber llamado a un taxi. En lugar de eso, me di la vuelta. No para suplicar, no para luchar, sino para escuchar. Porque si ella quería ser sincera esa noche, yo también. Y lo que escuché a continuación, convirtió esa frase en lo menos cruel que dijo en toda la velada. Llegué a la mitad del pasillo antes de que mi espalda se pusiera rígida. Me detuve junto a una escultura de arte moderno que parecía un cisne derritiéndose, lo suficientemente lejos del comedor privado para que no pudieran verme, pero lo suficientemente cerca para oír. La música del restaurante era más apagada aquí, pero las voces, cristalinas. Esa risa fría y quebradiza de la que acababa de escapar todavía resonaba. La suya sobre todo, coqueta, llena de la atención de otra persona. Marco seguía hablando, con su voz suave y segura. Se lo tomó bien, dijo, riendo. ¿Viste su cara? Por un segundo pensé que iba a tirar la sopa. Más risas. Mis pulmones se contrajeron. No era solo una cena. No era solo una frase. Era una actuación. Una en la que me habían asignado el papel del atrezo aburrido y anticuado que no sabía cuándo había terminado su función. «Lo has entrenado bien», dijo otra voz, femenina, divertida, posiblemente la pelirroja de antes. «En serio, Isabel, 10 años. Deberías dar un seminario sobre gestión de relaciones». Gestión de relaciones. No amor. No compañerismo. No vida. Gestión. Apreté la palma de mi mano contra la pared fría. Me ancló, me impidió volver a entrar allí y exigir una respuesta que no estaba preparado para oír. En lugar de eso, hice lo que siempre he hecho. Observé. Silencioso, cuidadoso, la forma en que solía verla recogerse el pelo antes de las entrevistas de trabajo. La forma en que escuchaba a través de la puerta cuando practicaba sus presentaciones, murmurando estadísticas para sí misma en el pasillo a medianoche. Pero esto no era una práctica. Era una rutina, y yo era el único que no había leído el guión. Entonces oí la peor parte. Algo tan normal, tan relajado, que me hirió más profundamente que cualquier cosa cruel. «Te lo dije», dijo entre sorbos. «Es predecible. No hará ruido. Se irá a casa, cuidará de ese gato, quizás escriba en su diario.
Así es Javier. Se adapta, no se defiende. Todos rieron. Fue una risa cómplice. Una que todos se habían ganado en una conversación a la que nunca me habían invitado. Me ardía la garganta. Me temblaban las manos, no de rabia. La rabia habría significado que tenía poder, sino de reconocimiento. Ella no mentía, yo era ese tipo. Me iría a casa. Me quedaría callado, porque la confrontación me parecía suspender un examen para el que nunca me había matriculado. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que no iba a ir a casa. No esta vez. Salí del restaurante por completo. No miré atrás. Caminé 3 manzanas hasta una parada de autobús aunque tenía mi coche en el aparcamiento. No quería conducir. Quería sentarme como un extraño en mi propia vida, y dejar que el mundo pasara mientras averiguaba qué demonios acababa de ocurrir. Cuando el autobús llegó, mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. No le des más vueltas. Solo humor de oficina. Eso era todo. Ese único mensaje. Ese descarte casual. Ese insulto, envuelto en un encogimiento de hombros digital. Hizo algo que no esperaba. No me dolió. No me confundió. Lo aclaró todo. No lo sentía. No estaba nerviosa. No le preocupaba que yo hubiera oído algo, o que me hubiera ido, o que no volviera a casa. Ni siquiera sentía curiosidad por saber dónde estaba. Porque en su mente, yo ya no era una persona. Era una cantidad conocida. Una variable predecible. Un detalle que había trazado por completo. Y si ella pensaba eso, tenía que preguntarme cuántas otras personas también lo hacían. Esa noche, no fui a casa. No fui a un hotel. Fui a un lugar que me daría respuestas, un lugar en el que nunca había pensado buscar antes. Nuestro despacho en casa, el que ella siempre había mantenido cerrado con llave durante sus llamadas con clientes. Durante 10 años, había respetado ese límite. Esa noche no lo hice. La puerta del despacho estaba cerrada, pero yo sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Pegada bajo el cajón del escritorio, el mismo lugar donde la había escondido desde que nos mudamos. Me lo había mostrado una vez, hace años, en caso de emergencias. Supongo que esto contaba. La habitación estaba impecable, profesional. 2 monitores, una configuración de cámara de alta gama, aros de luz posicionados como si dirigiera una productora, lo cual empezaba a darme cuenta de que era cierto. Su ordenador todavía estaba encendido, con múltiples pestañas del navegador abiertas. Nunca antes había fisgoneado. Parecía una violación de algo sagrado. Ahora parecía arqueología, desenterrando la verdad sobre mi propia vida. Lo primero que vi fue un borrador de correo electrónico, sin enviar, dirigido a alguien llamado Mentor Miguel. La situación de Javier progresa según lo esperado. El sujeto sigue sin ser consciente de la metodología, listo para proceder con la documentación de la fase 3 para el material del curso avanzado. El cronograma de separación va por buen camino para el lanzamiento del segundo trimestre. Sujeto, metodología, documentación. Yo no era su marido. Era su proyecto de investigación. Hice clic en sus marcadores. Enlace tras enlace a foros, cursos, grupos de coaching privados. Todos centrados en el apalancamiento emocional, el posicionamiento psicológico y el control de relaciones a largo plazo. Pero fue la carpeta en su escritorio lo que hizo que me temblaran las manos. Portafolio clientes activos. Dentro había subcarpetas, cada una etiquetada con iniciales y fechas. MR Marcos Premium Estudiante 2023 presente. MG Marta Corporativo Intensivo 2022 presente. Y luego, JL Javier López. Yo. Hice clic en mi propia carpeta, con el corazón martilleándome en las costillas. Cientos de archivos. Fotos tomadas sin mi conocimiento. Grabaciones de audio de nuestras conversaciones. Videoclips de mí, durmiendo, trabajando, simplemente viviendo. Todo con fecha y hora. Todo categorizado. Pero peor que la vigilancia, era el análisis. Documento tras documento desglosando mi perfil psicológico, mis patrones de respuesta, mis detonantes de manipulación óptimos. El sujeto responde bien a la redirección basada en la culpa. La ansiedad financiera crea comportamientos de sumisión. Aislamiento de la red de apoyo completado al 73%. Indicadores de duda sobre sí mismo aumentando mensualmente. Enfoque recomendado. Refuerzo intermitente con pruebas de humillación pública. Pruebas de humillación pública. La cena de esa noche no fue crueldad, fue recopilación de datos.
Seguí desplazándome. Encontré un documento titulado Control emocional avanzado, el estudio a largo plazo. Era un estudio de caso detallado de toda nuestra relación, escrito como un artículo científico. A lo largo de 10 años, el sujeto JL ha sido condicionado sistemáticamente para aceptar niveles decrecientes de respeto y afecto mientras mantiene la dependencia emocional. Las tendencias naturales del sujeto a evitar conflictos lo convierten en un candidato ideal para demostrar técnicas avanzadas de control psicológico. Nuestras cenas de aniversario. El viaje sorpresa a los Pirineos. La vez que sugirió espontáneamente que adoptáramos un gato. Todo estaba planeado. Todo formaba parte del experimento. Pero fue la carpeta de vídeos lo que casi me rompe. No vídeos nuestros, vídeos de ella. Con otros hombres. Docenas de ellos. En hoteles, restaurantes, en nuestro propio dormitorio cuando yo estaba de viaje por trabajo. Cada vídeo estaba etiquetado, con precisión clínica. Ricardo Hilton Protocolo Refuerzo Intermitente febrero 28. No eran aventuras, eran demostraciones en vivo. Isabel estaba enseñando a otros hombres cómo manipular a sus parejas, usando sus técnicas en ellos mientras documentaba todo para sus cursos. En un vídeo, la vi con Marcos en lo que reconocí como el hotel en el que nos habíamos alojado para nuestro 7º aniversario. Estaba hablando directamente a la cámara mientras él estaba distraído. Observen cómo el sujeto se vuelve más complaciente después de presenciar una indiferencia calculada, narraba en voz baja. La clave es mantener la conexión suficiente para evitar una retirada completa, mientras se demuestra que la relación está condicionada al buen comportamiento. Estaba hablando de mí, usando nuestro matrimonio como herramienta de enseñanza mientras se acostaba con sus alumnos. Encontré el sitio web de su negocio enterrado en su historial de navegación. Dinámicas de éxito personal, coaching premium para hombres de alto valor que buscan influencia duradera. Los testimonios me revolvieron el estómago. La metodología de Isabel transformó por completo mi enfoque en los negocios. Mi socio pasó de ser argumentativo a complaciente en solo 3 meses. Firmaba un tal Marcos R. Las estrategias de condicionamiento a largo plazo funcionan increíblemente bien. Mi equipo no tiene idea de que las estoy usando, decía otro anónimo. He mantenido 3 colaboraciones clave durante más de un año usando las técnicas de Isabel. Sus conocimientos psicológicos son revolucionarios. Al final de la página, un curso destacado. El proyecto matrimonio, estudio de caso de 10 años en arquitectura emocional. La imagen promocional era una foto del día de nuestra boda. Estaba vendiendo nuestro matrimonio, vendiendo mi humillación, vendiendo instrucciones paso a paso para destruir la autoestima de alguien. Me quedé sentado allí durante más de 1 hora. Leo, nuestro gato, estaba tranquilo en su rincón, como si sintiera que algo fundamental había cambiado en la casa. Cuando finalmente cerré el portátil, no fue porque hubiera visto suficiente. Fue porque me di cuenta de algo que lo cambió todo. Había cometido un error crítico. Había asumido que nunca miraría, que nunca cuestionaría, que nunca dejaría de ser el sujeto de prueba perfecto. Pero los sujetos también pueden convertirse en científicos. Y yo acababa de aprender todo lo que necesitaba saber sobre su metodología. La llave giró en la cerradura exactamente a las 10:47 de la noche. Observé la puerta principal desde el sofá del salón, quieto y en silencio, como si estuviera viendo un documental sobre mi propia vida. Isabel entró con su abrigo entallado, sus tacones resonando en las baldosas de la entrada. Estaba tarareando, de verdad tarareando, como si acabara de tener la reunión de negocios más exitosa de su carrera, lo que supongo que era cierto. No me llamó, no preguntó por qué las luces estaban tenues o por qué el aire se sentía diferente. Simplemente dejó su bolso en la mesa auxiliar y se dirigió hacia la cocina, probablemente esperando encontrarme dormido o fingiendo que todo era normal. Ese fue su error. Me había condicionado también a ser predecible que había dejado de prestar atención de verdad. Carraspeé. Saltó ligeramente, volviéndose hacia el salón. «Ah», dijo, recuperándose rápidamente. «Estás despierto. Pensé que te habrías acostado temprano después de... Bueno, ya sabes, a veces las cenas de trabajo pueden ser un poco pesadas». No respondí de inmediato. Solo la miré. La miré de verdad, por primera vez en años, tratando de ver más allá de la actuación a quienquiera que estuviera realmente de pie en mi casa. «¿Cómo fue el resto de la velada?», pregunté en voz baja. «Bien, productiva. Marcos tiene algunas ideas interesantes sobre posicionamiento de mercado». Su voz era suave, casual, como si estuviera hablando del tiempo. «Estoy seguro de que sí.
Algo en mi tono la hizo detenerse. Estaba escaneando mi cara, mi postura, buscando las señales habituales, tratando de leerme como siempre lo hacía, pero no le estaba dando nada que leer. Javier, pareces diferente. ¿Te encuentras bien? Me siento lúcido, dije, probablemente por primera vez en años. Eso captó su atención. Se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con una preocupación ensayada. Háblame, ¿qué pasa? Casi me río. Incluso ahora, estaba usando una técnica. La voz suave, la postura abierta, la invitación a compartir mis sentimientos para poder catalogarlos para uso futuro. He estado pensando en los patrones, dije, en cómo la gente los crea, cómo los mantiene y cómo se beneficia de ellos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Eso es bastante abstracto. ¿Estamos hablando de trabajo? En cierto modo. Me recliné completamente relajado. Háblame de tu negocio, Isabel. Tu verdadero negocio. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Observé su rostro, viéndola decidir cuánto revelar, cuánto negar, qué historia funcionaría mejor. Finalmente, sonrió. ¿Mi consultoría de marketing? Ya sabes de eso. Ayudo a las empresas a mejorar la relación con sus clientes. ¿Clientes? Repetí. Interesante elección de palabra. Javier, estás siendo raro. ¿De qué va todo esto realmente? Me levanté lentamente, caminé hacia la estantería y cogí una pequeña foto enmarcada, nuestra foto de aniversario del año pasado. La misma que había visto en los materiales promocionales de su negocio. Esta foto, dije, sosteniéndola, vale mucho dinero, ¿verdad? Se quedó muy quieta. No el marco, continué, la historia, el estudio de caso de 10 años, el condicionamiento exitoso de un sujeto que nunca sospechó que estaba siendo estudiado. La máscara no se deslizó, simplemente se desvaneció. Como si hubiera decidido que ya no valía la pena mantenerla. ¿Cuánto sabes? Preguntó. Su voz era diferente ahora. Más fría. Más eficiente. Suficiente. Asintió lentamente. Casi con aprobación. Te subestimé. Eso es raro. Pensabas que nunca miraría. Pensaba que nunca se te ocurriría mirar. Hay una diferencia. Se levantó, alisándose la falda. ¿Y ahora qué? ¿Vas a amenazarme? ¿Hacer exigencias? ¿Intentar negociar? No. Eso pareció sorprenderla. No. Voy a hacer algo que no esperabas en tu metodología, dije. Voy a dejar de jugar. Por primera vez desde que la conocía. Isabel pareció genuinamente insegura. ¿Qué significa eso? Dejé la foto de nuevo en la estantería. Significa que me enseñaste algo valioso esta noche. Me enseñaste que el silencio no tiene por qué significar debilidad. Pasé a su lado hacia las escaleras. Me quedaré en la habitación de invitados por ahora. Ya resolveremos los detalles más tarde. Javier. Su voz era aguda ahora, autoritaria, el tono que probablemente usaba con sus alumnos cuando se salían de la línea. Me detuve pero no me di la vuelta. No hagas ninguna estupidez. Sonreí, aunque no pudiera verlo. Creo que por fin he terminado de ser estúpido. Mientras subía las escaleras, oí el zumbido de su teléfono, probablemente llamando a Marcos o a Marta o a alguno de sus otros alumnos, advirtiéndoles de que el sujeto principal mostraba signos de conciencia. Pero ya era demasiado tarde para el control de daños. El estudio había terminado. No dormí esa noche. En lugar de eso, planifiqué. No una venganza. Eso habría sido emocional, desordenado. Algo que ella podría haber predicho y contrarrestado. En su lugar, planifiqué la documentación. Si Isabel me había enseñado algo, era el poder de la evidencia, de la prueba sistemática y organizada. Devolver los métodos de alguien en su contra. Por la mañana, había copiado todo, cada archivo, cada vídeo, cada pieza de correspondencia. También había configurado mi propio sistema de documentación, grabaciones de audio, copias de seguridad de correos electrónicos, registros financieros. Si ella me había convertido en un estudio de caso, yo iba a convertirme en uno muy exhaustivo. Isabel ya se había ido cuando bajé. Una nota en la encimera de la cocina. He ido a Barcelona para una conferencia de clientes. Vuelvo el martes. Deberíamos hablar cuando regrese. 3 días. Perfecto. La primera llamada que hice fue a Teo Morales. Había encontrado su número en los contactos de negocio de Isabel, listado como colaboración de contenido. Ahora tenía una idea bastante clara de lo que eso significaba. Respondió al segundo tono,
sonando nervioso antes incluso de que yo hablara. Javier, ¿cómo conseguiste este número? Tenemos que vernos, dije. Hoy, no creo que sea una buena idea. Encontré los vídeos, Teo. Todos. Una larga pausa. Luego, mierda. Cafetería en la calle Goya. 1 hora. Colgué antes de que pudiera replicar. Teo parecía haber envejecido 5 años desde la última vez que lo vi. Delgado, nervioso, revisando constantemente su teléfono como si esperara malas noticias. Estaba esperando en un rincón del fondo cuando llegué. «¿Sabes?», dije, sentándome frente a él, «sé que has estado documentando las actividades comerciales de mi esposa. Sé que has estado proporcionando soporte técnico para su contenido de vídeo. Y sé que has estado guardando archivos de seguridad por si acaso». Su rostro palideció. «¿Cómo es posible? Porque Isabel me entrenó para ser observador. Simplemente no esperaba que empezara a observarla a ella». Coloqué una carpeta sobre la mesa entre nosotros. «Estas son copias de sus archivos de clientes, incluidos los que te conciernen». Miró la carpeta como si pudiera explotar. «¿Qué quieres? La verdad. Toda la verdad. Sobre cuánto tiempo lleva esto, cuántas personas están involucradas y qué has estado documentando exactamente». Las manos de Teo temblaban mientras cogía su café. «No entiendes con lo que estás tratando. Isabel no es solo una coach de relaciones. Ha construido una red. Gente en negocios, política, entretenimiento. Todos usando sus métodos. ¿Para hacer qué? Para controlar a sus socios, a sus empleados, a sus competidores, a cualquiera que pueda interponerse en su camino». Sacó una pequeña unidad flash y la puso sobre la mesa. Todo. Cada sesión. Cada cliente. Cada técnica. Me pagó para ser su videógrafo, pero guardé copias. Llámalo paranoia profesional. ¿Por qué? Porque vi lo que le hizo a su primer sujeto de prueba, un tipo llamado Roberto Sanz. Fue antes que tú, su ensayo para el estudio a largo plazo. Se me heló la sangre. ¿Qué le pasó? Una clínica psiquiátrica. Un colapso total. Pasó 3 años desmantelando sistemáticamente su sentido de la realidad. Luego pasó a su siguiente proyecto. Me miró a los ojos. «Tú». Cogí la unidad flash. «¿Qué hay aquí?» Pruebas, todo. Testimonios de clientes, demostraciones de técnicas, registros financieros y las videoconferencias donde discutía tu transición fuera del estudio. ¿Transición? Teo parecía enfermo. Está planeando documentar públicamente vuestra separación como parte de su nuevo curso avanzado. El colapso de un proyecto de condicionamiento de 10 años va a convertir vuestro divorcio en una lección magistral. Isabel regresó el martes triunfante. Me encontró en el salón con 2 tazas de café y un sobre Manila. ¿Qué es eso? Los papeles del divorcio, dije con calma. Ya presentados. Ya procesados. Estamos oficialmente separados desde esta mañana. Su rostro pasó por una sorpresa genuina. Dentro, señalé el sobre, encontrarás copias de todos tus archivos de clientes, documentación en vídeo, registros financieros y una cronología detallada de tus actividades comerciales. Todo. Se sentó lentamente. ¿Qué quieres? Quiero que cierres el negocio. Quiero que reembolses a cada cliente con el que estás trabajando actualmente. Y quiero que me dejes completamente en paz. ¿O qué? O envío estas otras cartas. Una a la agencia tributaria. Otra, un exposé detallado listo para su publicación en 3 revistas profesionales diferentes. Y luego empiezo a hablar con periodistas, con podcasters, con cualquiera que quiera oír sobre el caso de estudio de abuso psicológico de 10 años que una coach utilizó para construir su negocio. Se quedó en silencio un largo rato. Finalmente, asintió. Lo has pensado todo muy bien. Tuve una excelente maestra. Se mudó el fin de semana siguiente, sin dramas. Su negocio se esfumó. Descubrí que cuando dejas de tener miedo de alguien, esa persona deja de poder controlarte. Empecé a ser voluntario en el refugio de animales donde había adoptado a Leo. Conocí a gente que valoraba la amabilidad por encima de la astucia. Una de ellas era Raquel, una técnica veterinaria que no intentaba leerme ni gestionarme, simplemente hablaba conmigo. En nuestra tercera cita, me dijo: «Pareces alguien que acaba de salir de algo complicado». Muy complicado, admití. ¿Quieres hablar de ello? Solo si tú quieres contármelo. No estoy tratando de descifrarte. Simplemente me gusta hablar contigo. Esa simple frase me golpeó más fuerte que 10 años de manipulación, porque era real.
6 meses después, recibí un mensaje de un número desconocido. Vi tu nombre en un artículo sobre prácticas éticas de investigación. Impresionante. Espero que estés bien. Lo borré sin responder. Hay conversaciones que no merecen una respuesta. Entré en la cocina, donde Raquel intentaba enseñar a Leo a maullar una melodía. Levantó la vista, sonrió sin calcular el efecto y dijo: «Tu gato tiene peor oído musical que yo». «La mayoría de los gatos lo tienen», dije besándola en la frente. Y eso fue todo. Un intercambio simple entre dos personas a las que les gustaba estar juntas, sin condiciones, sin estrategias. Era la conversación más honesta que había tenido en años. A veces, la mejor venganza es negarse a jugar. A veces, la respuesta más fuerte es la silenciosa. Y a veces, la curación comienza en el momento en que dejas de intentar encontrarle sentido a la gente sin sentido, y empiezas a construir una vida con quienes te dan sentido a ti.